la gestión de Daniel Martínez en ANCAP? Daniel Martínez es uno de los nombres que suena con más fuerza para las elecciones presidenciales de 2019 y por eso nos parece importante analizar cómo fue su primera gestión en el primer cargo público que ejerció. Martínez fue el primer presidente de ANCAP cuando la izquierda asumió el gobierno en 2005. 10 años después, ANCAP está en crisis, debió ser capitalizada y la justicia indaga las acciones que emprendieron sus directorios. ¿Cuáles eran los objetivos de ANCAP? ¿Cuál era el diagnóstico que hacía el Frente Amplio sobre la situación del ente? De eso hablaremos en este programa en Limpio. Pero antes, veamos quién es Daniel Martínez. En marzo de 2005, Daniel Martínez pisó ANCAP como el primer presidente del organismo de un gobierno de izquierda. Al ente lo conocía bien porque había trabajado 14 años como empleado y también integró la Federación ANCAP, que presidió en 2 oportunidades antes de irse al sector privado como ingeniero en 1992. Martínez fue presidente de la petrolera estatal durante 3 años, en los cuales emprendió una reestructura que ubicó a sindicalistas en gerencias clave. Además, asumió un rol más ejecutivo en la gestión diaria del organismo, a diferencia de otros presidentes anteriores. Martínez dejó sentadas las bases de una nueva estructura interna en ANCAP, que se mantuvieron en la siguiente administración presidida por Raúl Sendic. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, el diagnóstico para ANCAP era claro. Tanto la izquierda como la poderosa Federación ANCAP, el sindicato del ente, venían con viento en la camiseta debido a la victoria obtenida en el referéndum de 2003 que había impedido que la empresa se asociara con capitales privados. Esa fue la oportunidad que vieron para poner a la petrolera estatal al servicio de los objetivos que creían que eran los que tenía que tener, que era ser un puntal para el desarrollo económico del país. Para ello se definió un ambicioso plan estratégico que incluyó una reforma organizacional interna. Muchos creen que en esos 2 factores está la clave de lo que luego sucedió en el ente, una debacle que llevó a la crisis, a la capitalización y a la necesidad de analizar la gestión de su directorio en la justicia. Veamos qué decía el directorio de ANCAP de los planes que tenía para la compañía en 2005. ANCAP es una empresa muy debilitada. Cuando hablamos de planificar estratégicamente y de la excelencia de la gestión, partimos de un punto de una empresa que durante 20 años fue preparada, y yo lo respeto, no comparto, pero fue un gobierno democrático que lo hicieron, preparado para asociarlo con quien la administrara, para gestionara o para directamente privatizarla. El directorio, integrado por Raúl Sendic, Germán Riet y con Daniel Martínez a la cabeza, definió el Plan Estratégico 2007-2011. El directorio lanzó un plan estratégico, la necesidad de tener un plan estratégico, y intentó embarcar a la empresa en ese proceso. El lineamiento básico es poner foco en el negocio principal de ANCAP. El foco está en los negocios energéticos. Durante la administración de Martínez, todos los integrantes del directorio eran del Frente Amplio, porque la oposición había rechazado ocupar cargos en los entes. Se marcó un extenso plan de inversiones y se definieron 3 proyectos prioritarios: desulfurizadora y conversión profunda en la refinería de La Teja, proyecto sucroalcoholero de Alur en Bella Unión, reestructura del negocio del Portland en Minas y Paysandú. Readecuamos la estructura de gestión y de la empresa para tener un modelo de excelencia, de una estructura mucho más matricial, donde fueran medios verticales las decisiones y se trabajara más en equipo. Esta reforma organizacional profundizó una debilidad institucional que ya existía porque diluyó aún más las responsabilidades jerárquicas con la designación de un comité de dirección en sustitución de la gerencia general. Además, no se fortaleció a una débil gerencia económico-financiera, lo que dejó con escaso margen de planificación el tema del endeudamiento. Todo este sistema de comprometer a la gente en un proceso de transformación de la empresa implica mucho contacto, mucha asamblea, por decir así, mucha vinculación directa con los trabajadores, y los tengo un poco cansados diciéndole que buscamos ser una empresa de excelencia, que la eficiencia o la eficacia no de izquierda ni de derecha es una obligación moral para el orgullo del trabajador de hacer las cosas bien, y mucho más en una empresa del Estado, porque hacer las cosas bien implica que el uruguayo se vea beneficiado, que todo el pueblo uruguayo se vea beneficiado. Si bien la realización del plan de inversiones se realizó con el asesoramiento de la empresa internacional Arthur D. Little, muchas veces el análisis del negocio no tenía una sustentabilidad que permitiera asegurar el repago de las inversiones, y cuando sí lo tenía, estaba fundado sobre supuestos que no siempre eran reales. Para analizar esos números, recibimos al periodista del Observador, Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo estás, Federico? Todo bien.
Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar repasando algunos de esos negocios de los que vos hablabas. Empezando por lo que es el paquete de inversiones que implicó el proyecto de Alur en Bella Unión y Paysandú por 251 millones de dólares. Luego tenemos la reestructura del negocio de Portland en Minas y Paysandú, que insumieron otros 251 millones de dólares. Y más tarde una planta de cal en 33 que costó 148 millones de dólares. Y después tenemos la planta desulfurizadora en la refinería de La Teja, una inversión necesaria en este caso que comenzó con una estimación inicial de unos 80 millones de dólares de inversión y terminó costando 420 millones de dólares. Salvo por la planta de cal, el resto de las inversiones fueron definidas en el Plan Estratégico 2007-2011, diseñado bajo la presidencia de Martínez, al que vos hacías referencia hace un rato, Álvaro. Además, y el factor quizás más relevante de esta situación es que todas esas inversiones se llevaron adelante sin un plan de financiamiento que asegurara tener los fondos para cumplir con el cronograma de obras previsto. Federico, ¿nos puedes explicar cómo se dio esta situación? Bien, ¿cómo se hace para financiar un plan de obras ambicioso donde en muchos de esos proyectos no había, como vos decías, una estimación de rentabilidad en el corto plazo que sostuviera o por lo menos compensara el desembolso inicial de la inversión? Y además un plan donde sistemáticamente los costos estaban por encima de las estimaciones. Y eso básicamente en el caso de ANCAP se hizo a través de la deuda. Si vemos en la placa que tenemos preparada, lo que fue la evolución de la deuda durante este periodo, hay un crecimiento significativo y no solo estuvo concentrado en el último tramo de gestión, sino que ya se venía gestando desde el principio, de 2005 a 2008, prácticamente la deuda de ANCAP se duplicó. Entonces, por ese lado, lo que encontró ANCAP en la primera gestión de gobierno fueron las condiciones financieras para obtener dinero fácil y barato en el mercado internacional, pero fundamentalmente a través de un acuerdo con Venezuela que le permitía a ANCAP tener acceso al crédito muy fácil, porque de las compras de petróleo que hacía el ente, una parte se financiaban a muy largo plazo y a tasas muy ventajosas, con lo cual la entrada de dinero de financiamiento barato permitió generar la ilusión de riqueza en un ente que podía fácilmente financiar proyectos muy ambiciosos que no necesariamente generaran rentabilidad en el corto plazo. Pero vamos a ver quizás en un tape que preparamos algunos detalles adicionales sobre este tema. La deuda de ANCAP pasó de 300 millones de dólares en 2005 a 600 millones 2 años después. Luego trepó a 1.000 millones de dólares en 2009 y 5 años después ya superaba los 1.900 millones de dólares. En 2005, la deuda de ANCAP representaba 2% del total de los pasivos del Estado uruguayo y en 2014 había trepado al 6%. Eso quiere decir que la deuda de ANCAP crecía 3 veces más rápido que la del Estado en su conjunto. A partir de 2009, la baja de las tasas de intereses en los países desarrollados y la abundante liquidez de la banca local le permitían al ente recurrir a un crédito barato. La contra es que era dinero que se debía devolver en corto plazo y en dólares. Mientras que en 2005 ANCAP le debía a los bancos 80 millones de dólares, en 2014 acumulaba deudas por más de 660 millones de dólares. En promedio, el dinero que obtuvo ANCAP del sistema bancario entre 2009 y 2014 tenía un plazo de apenas 1 año y 3 meses, lo cual obligaba al ente a renegociar sistemáticamente la renovación de créditos en una verdadera bicicleta de préstamos. En 2005, el gobierno hizo un acuerdo con Venezuela para comprar petróleo. Lo positivo, ANCAP le pagaba a PDVSA el 75% y al restante 25% se lo financiaba a 15 años y con una tasa irrisoria del 2% anual. Lo negativo, dejó a 2015 una deuda con PDVSA de 870 millones de dólares que luego se saldó en un acuerdo por compra de alimentos. No solo PDVSA, sino también otros proveedores financiaban a ANCAP en el corto plazo. La deuda con proveedores pasó de 130 millones de dólares en 2005 a 425 millones 9 años después. El otro problema era la moneda.
La mayoría de los ingresos, ANCAP los generaba en pesos, pero estaba endeudado en dólares. Un aumento de esa moneda le provocaba pérdidas automáticas. Con una suba de 10% en 2014, las pérdidas eran de 83 millones de dólares. Todo esto hizo que más temprano que tarde la ilusión se rompiera y los uruguayos tuvieran que pagar por el exceso de confianza de ANCAP, casi 900 millones de dólares y un sobrecosto en el precio de los combustibles. ¿Qué pasó a nivel organizacional en ANCAP durante la gestión de Martínez? Para hablar de ese tema recibimos a la periodista de actualidad, Natalia Gold. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias. La gestión de Martínez en ANCAP, hay que dejar claro que tenía un único objetivo, que era precisamente crear un funcionamiento que fuera horizontal de la empresa y una estructura de colaboración en la que cada uno aportara su parte de conocimiento, digamos. Martínez incluso lo definía en el año 2015 ante la comisión investigadora del Senado que se formó para investigar la gestión de ANCAP entre 2005 y 2015 de esta manera. Él decía, ANCAP tiene un problema, su estructura es militar. Y además agregaba, en aquel momento se tomó la decisión de hacer un comité de dirección porque era la forma de romper esa verticalidad. ¿Qué implicó, Natalia, pasar de una estructura de gestión vertical, como decía Martínez, a una más horizontal? Esto a lo que llevó fue a una gran reestructura. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, se elimina el cargo de gerente general y se crean 5 nuevas gerencias. De hecho, esas 5 gerencias luego pasan a ser 4 por el simple motivo de que hubo uno de los gerentes que se jubiló y ese cargo luego no se suplantó. El cargo de gerente se elimina a raíz de una crisis que hubo en el Supergas en el 2007 que dejó aparte la población sin gas y entonces Sergio Latancio es destituido de ese cargo y no se reemplaza. Perfecto, que fue removido de su cargo Latancio en ese momento sin el visto bueno del directorio, por lo menos eso es lo que dice Martínez, ¿no? De hecho, Martínez lo que dice es que fue a pedido del presidente Tabaré Vázquez que se lo remueve de ese cargo. ¿Qué implicó para la gestión del ente no contar con una gerencia general? Bueno, en ese momento lo que sucedió es que con ese comité de dirección las responsabilidades empiezan a estar diluidas y de alguna forma se crea lo que se puede denominar una superpresidencia. Este no es un término que nosotros utilicemos, es un término que utilizaron varios funcionarios de ANCAP a los que consultamos sobre este aspecto y que lo que nos decían es que Martínez comienza a asumir roles que excedían a los tradicionales que podían tener en ese momento, hasta ese momento, el presidente del ente. El problema es que al no haber una gerencia general, no había una jerarquía que asumiera, digamos, las funciones ejecutivas sobre los lineamientos que marcaba el directorio. Es decir, el directorio delineaba, gerente general ejecutaba. En este caso, eso se diluye. Aparece Martínez y lo marca con una figura bastante gráfica, ¿no? Para expresar esa... Exactamente. Mirá de la forma en la que él lo define. Él dice ante los senadores en 2015... Yo metía la nariz en todas las cosas y estaba en todo. Lo podemos ver en la placa incluso. De esta forma define él su manera de trabajar durante sus años en ANCAP. ¿Él asume que tenía un rol dentro de ANCAP que implicaba ser una especie de superpresidente? No, en absoluto. De hecho, nosotros lo entrevistamos a Martínez, que está bueno aclarar por qué Martínez no está acá hoy y por qué Martínez no sale siendo entrevistado por nosotros en ningún informe. Nosotros lo entrevistamos, pero él prefirió no aparecer en pantalla. Lo que sí le consultamos y él dijo que todo lo hizo con mucho profesionalismo, que estaba todo amparado por una consultora a la que tú hacías referencia anteriormente y que estaba todo medido, digamos. Incluso también participó una petrolera chilena, una de las más importantes de Chile, en el proceso de reestructura. De todas formas, él sí admite que su manera de trabajar implicaba que metiera las narices en todo, como decía también ante los senadores, ¿verdad? Es importante remarcar que nosotros hablamos con Martínez, incluso estuvo aquí en el diario, pero prefirió desvincular su imagen de lo que fue su gestión en ANCAP, ¿no? Porque él está en otros roles ahora y, bueno, en definitiva no quiso aparecer haciendo declaraciones sobre lo que fue su gestión en ANCAP. ¿Cómo fue la participación de los trabajadores en esta reestructura que emprendió el primer director de ANCAP y que lideró Martínez? Bien, de este plan de reestructura participaron aproximadamente entre 400 y 500 trabajadores.
Esto que nos dice también, Martínez tenía una excelente relación con el sindicato. De hecho, lo veíamos en uno de los primeros tapes. Él fue presidente de la Federación de ANCAP, llegó a presidirla. Mirá, por ejemplo, lo que sucedió durante el primer año y medio de gestión de él como presidente. Martínez tenía una relación tan de par con los funcionarios de ANCAP que durante su primer año y medio iba al sótano de ANCAP a almorzar con ellos. Y era, por ejemplo, común que si le querían pedir una reunión, él le dijera, bueno, pasá por mi oficina a tal hora y nos tomamos unos mates. Era como esa relación bien cercana, sí, exacto, de par a par, digamos. Ahora, cuando se pone en marcha este plan de reestructura, hubo algunos ascensos de ciertos trabajadores. Por ejemplo, un ejemplo claro y de una persona que es muy cercana también a la figura de Martínez fue Javier Cousillas. ¿Quién es Javier Cousillas? Javier Cousillas es el actual gerente de servicios generales, llega a ese cargo en 2007 y su función original antes de llegar a tener este mando fue el de canista medio oficial. Este dato surge también de las relaciones de méritos que le alcanzan a los senadores durante la comisión investigadora de ANCAP. A partir de 2005, Cousillas comienza a trabajar como secretario de Martínez, o sea, empieza a tener una relación incluso más cercana con él, y en 2006 llega a asesorar al directorio. Martínez tiene una excelente opinión formada sobre Cousillas, incluso nos lo remarcaba a nosotros en esta oportunidad que conversamos con él. Sí, dice también que, por ejemplo, los ascensos que se dieron desde el sindicato en gran medida estaban sustentados también en ese informe técnico que hizo la consultora internacional Arthur de Little, ¿no? Exactamente. Como que no fueron decisiones que tomaron con criterio político, sino que había un análisis de fondo que permitía decir, bueno, esta persona en este rol va a funcionar. Exactamente, él eso lo remarca mucho. Bueno, Cousillas trabaja desde hace más de 30 años en ANCAP, o sea, es un funcionario de larga data, digamos, en el ente, y llegó a ser también, desde el punto de vista político, que no es un dato menor, secretario de la departamental de Montevideo del Partido Socialista. Y hay que recordar también que Martínez es socialista, lo cual, bueno... ¿Qué costos insumió esta reestructura interna que se llevó adelante en ANCAP? Bien, por supuesto que cuando uno va a hacer un cambio, digamos, de alguna forma los gastos son inversiones, ¿no? O sea, ellos ya eran conscientes de que esto iba a insumir un costo determinado, un costo extra. El plan era que el costo tuviera un incremento de la masa salarial de un 7%. Ahora, ¿qué sucede? Casi se triplicó ese porcentaje. La cifra llega a 20%, y este dato lo declara en 2015 en la comisión investigadora en el Senado el ministro de Economía, Daniel Astori, comisión investigadora que luego da pie a que a que 4 partidos de la oposición hagan ante crimen organizado una denuncia por presuntas irregularidades, que de hecho se está indagando en este momento y que tiene una serie de audiencias por lo menos hasta junio, ¿no? Hasta el mes que viene. Nosotros le consultamos a Martínez cuando lo entrevistamos si él entendía que este cambio, esta reforma interna, este cambio organizacional, podía haber sentado las bases de lo que luego sucedió en el ente, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos contestó Daniel Martínez? Él responde de esta manera: con todo respeto, es una burrada eso. Lo que se hizo en ANCAP es lo que se hace en cualquier empresa moderna. Perfecto, muchas gracias, Natalia. ¿Qué quedó en ANCAP luego de la gestión de Daniel Martínez? En principio, una empresa que duplicó su endeudamiento y quedó en una senda de mayor crecimiento en ese sentido. Una reestructura interna que se realizó, bueno, habrá que ver qué peso tuvo en lo que luego sucedió en ANCAP, y errores de gestión que muchos se cometieron luego de la gestión de Martínez, cuando ya Daniel Martínez no era presidente, pero que determinaron que las acciones que se llevaron en ese sentido tuvieran que ser analizadas e investigadas en la justicia. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Limpio. Recuerden que lo pueden ver en elobservador.com.uy y en observadortv.uy, y nos vemos la semana que viene con otro análisis en profundidad de Limpio.